El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero bendecir sus vidas. Hoy voy a hablar de un tema que a mucha gente quizá le enreda, le complica o no quiere escuchar esto. Pero quiero hablar acerca de viviendo por la fe. Es el título de esta prédica. Está basada en 2 de Corintios capítulo 4. Y el versículo 4 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que me das de usar esta plataforma para poder llegar a mis hermanos, para poder entregarles esta palabra, de tal manera que ellos entiendan que tú quieres hablarles en persona. Gracias por usar mis labios, Señor, para hablar a tu pueblo. Yo sé que solamente soy un instrumento, un parlante a través del cual tú estás expresando tu voz. Gracias, Dios, gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito. Señor, te ruego que esta mañana hables a tu pueblo, hables a tus hijos, Señor. Por mí mismo no tengo la capacidad de poder hablar a tus hijos, pero tú, Señor, vas a hablar a tus hijos usando mis labios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hermanos, como les dije, vamos a ver acerca de viviendo por la fe. En una serie de 4 frases paradójicas, vamos a ver 4 puntos del que nos está hablando el apóstol Pablo. El versículo 8 y 9 de este capítulo 4 de 2 de Corintios nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de 4 puntos en el cual estamos en una condición difícil como personas. Y este es el tiempo, cuando hay esta pandemia, cuando hay esta enfermedad alrededor del mundo, cuando uno piensa que la muerte está al frente de su casa, está al lado de su casa, está en un familiar suyo. Un tiempo difícil, hermano. Y entonces Dios nos invita a vivir en fe, en una fe que es para que nosotros tomemos fortaleza y sigamos adelante, alabándole a Dios, perseverando en nuestras oraciones, perseverando en el amor que Dios nos ha dado y amando a nuestro prójimo. Dice el versículo 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados por la situación en la que vivimos, de zozobra. Uno cuando sale a la calle no sabe si se va a contagiar, no se va a contagiar. Pero dice la palabra, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Si cuando uno sale a la calle, uno quiere comprar algo para preparar la comida en su casa y andamos apurados, pero la palabra dice, no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Es decir, aunque nos persiga la enfermedad, la mano poderosa de Dios está sobre usted, está sobre mí, protegiéndonos. Y usted tiene que entender esto, que Dios Todopoderoso está al lado suyo, protegiéndole, así como una campana invisible a la que le llegan flechas, le llegan dardos, le llevan todo tipo de cosas. Y Dios está protegiéndole a usted. El Espíritu Santo está protegiendo. Por eso dice, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Es decir, puede ser que tengamos una caída, un tropiezo, una caída, pero no estamos derribados porque el Espíritu Santo inmediatamente nos va a levantar de la mano poderosa de Dios. Por eso, aunque pasamos muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona, hermanos. Nos hace caer, pero no nos destruyen. ¿Se da cuenta? Dios está protegiéndonos, Dios está cuidándonos con su mano poderosa y no permite que usted sea caído. Más dice, atribulados, pero no angustiados. Desesperados, en apuros, no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados.
derribados pero no destruidos. Y entonces la gente nos persigue, pero Dios nos da, no nos abandona, nos hace caer, pero no nos destruye. Contra lo que ocurre, está hablando del versículo 7, una frágil vasija de barro con la manifestación más sublime del poder de Dios en las manos de difíciles circunstancias. Dice, se nos aprieta de firme por todas partes, pero no somos aplastados. Nos vemos apurados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos, dice la palabra. Entonces, yo quiero que su fe aumente. Yo quiero que usted crea en Dios, pero no estoy hablando de ese creer en Dios, sino creerle a Dios. Es decir, que usted entienda que Dios está al lado suyo para protección suya. Que Dios está con su mano poderosa porque usted ama a Dios y Dios le ama a usted. Y entonces Dios lo que está haciendo es protegerle. Y por eso es que le digo, usted tiene que vivir en fe. Por eso es que le digo, usted tiene que vivir por la fe, creyendo que Dios está delante suyo, detrás suyo, protegiéndole para que nada de lo que está pasando en el mundo le toque a usted. Usted puede estar seguro en las manos de Dios, porque Dios está hablándole para que usted entienda que Él le ama de verdad. Porque Dios le está mostrando ahora su inmenso amor y su inmenso poder. Porque no importa la circunstancia en la que estemos viviendo. Solo usted tiene que pensar y creer que Dios, el brazo poderoso de Dios está sobre usted para protegerlo con su mano poderosa. Y no importa que pase lo que pase, usted lo único que tiene que hacer es amar a Dios. Usted lo único que tiene es creer en Dios. Y crea que Dios está con su mano poderosa sobre su casa, sobre su familia, sobre usted mismo. Que Dios está delante suyo para bendecirle, para ayudarle en todo lo que usted haga, hermano. Cuando el apóstol Pablo habla en el primer punto, Pablo tiene en la mente la imagen de un soldado que se ve cercado de enemigos por todos los lados, pero no le ponen tal estructura que le quiten toda la libertad de acción. Es consciente en los salmos indicar la liberación de un piadoso israelita o del propio salmista. En la estrechura que les habían puesto los enemigos, ellos podían aún ser libres. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo nos relata esto de que estamos perseguidos, no angustiados, pero no atribulados, está hablando, él tiene una imagen de un soldado que está en medio de una batalla, donde les están rodeando los enemigos. Y ciertamente parecería que hoy día, en medio de esta enfermedad, no solo es una enfermedad, no solo es una pandemia, ahora resulta que la política se mezcla en todo esto, y hay bloqueos, y hay todo, y no dejan pasar la comida. Estamos viviendo como en una guerra, querido hermano. Y el apóstol Pablo, cuando hablaba de estas palabras, tenía imagen de un soldado. Pero aquí nos muestra que en todo momento Dios ha de protegernos, que en todo momento Dios ha de estar con su mano poderosa guiando nuestras vidas para que no caigamos, para que no tropecemos, para que Dios esté delante de nosotros y aún protegiéndonos una y otra vez. Si usted me escucha repitiendo algunas palabras, es porque quiero que entienda que el amor de Dios es tan fuerte que no le va a abandonar a usted. Mientras usted esté firme delante de Dios, mientras usted ame a Dios, mientras usted persevere en su fe y le cree usted a Dios, no creer en Dios solamente, sino creerle a Dios. Hay mucha diferencia de creer en Dios y creerle a Dios, porque muchas veces creemos en Él, pero no le creemos a Él. Parece que fuera un juego de palabras, pero le explico. Cuando digo creerle en Dios, todos creen en Dios. Hasta gente que no va a la iglesia cree en Dios. Y se persignan, no siendo católicos. Ese es creer en Dios. Creerle a Dios es saber que Él está a nuestro lado, que Él está protegiéndonos, que Él puede hacer milagros en nuestra vida. ¿Sabe? Yo recuerdo que hace algunas semanas estuve totalmente enfermo. Mi cuerpo temblaba con escalofríos. Mi cuerpo, había
un dolor muscular inmenso en mi cuerpo. Tenía un dolor tremendo de cabeza que no paraba, no aguantaba. Y solo quería dormir y dormir y dormir. En ese echarme en mi cama, en ese recostarme. Y una noche, recuerdo bien, al lado de mi esposa, ella tenía los mismos dolores que yo. Unos dolores musculares insoportables. Y le dije a mi esposa ahí, así como estaba, casi no podía hablar. Le dije, oraremos, rogaremos a Dios que nos quite este dolor muscular, que nos quite este mal. Y sabe, comenzamos a orar. Y a los pocos minutos, es como si me sacaría este saco que me está produciendo dolores. Así salió todo ese dolor muscular, todo eso que me estaba lastimando, que me estaba doliendo en mi cuerpo, salió de mi cuerpo inmediatamente después de la oración que hice al Señor. Ni bien terminé de hablar con el Señor y el Señor me sacó como si fuera una piel adicional de mi cuerpo que me estaba lastimando cada parte de mi cuerpo, mis brazos, mis pies, mi hombro y todo mi cuerpo. El Señor sacó como una ropa que estuviera lastimando, me sacó esos dolores. Y solo tuve que decirle, Dios, quítame estos dolores. Señor, quítame estos dolores, ya no puedo más. Y saber, para la gloria de Dios, Él me quitó instantáneamente y no he vuelto a tener esos dolores. Días después comencé a mejorar. Días después ya no había dolor en la cabeza, aunque tenía un malestar en los ojos. Pero a cada momento le decía, Señor, sácame esta molestia de mi cabeza. Señor, sácame este dolor que hay en medio de mis ojos. Y el Señor conforme fui pidiendo, fue sacándome. Y entonces yo quiero que usted comprenda que el amor de Dios es inmenso. Yo quiero que usted comprenda que si usted ama de verdad a Dios, Dios le va a responder, así como le acabo de contar este testimonio. Algo impresionante, algo que me dejó completamente con mi boca admirada, porque días después hablé con un diácono de la iglesia y le conté, hablé con el pastor Nahuel, le conté lo que me había pasado. Y parece que fuese un cuento, parece que fuera algo inventado. Pero yo le aseguro en el nombre del Señor Jesús que eso es lo que me ha pasado. No solo a mí, a mi esposa también. Y sabe, yo he sanado sin medicinas, hermano. Eso más quiero decirle. Lo más que he tomado ha sido paracetamol y un Flavicol. Pero usted sabe que esto no es suficiente. Discúlpeme, lloro porque realmente me emociona el poder explicarle lo que Dios ha hecho en mi vida en estos días. Y alguno dirá, pero ¿cómo es posible que usted se sane sin medicamentos, sin doctor? ¿Sabe? Yo estoy asegurado en la Caja Nacional. Estoy asegurado, tengo seguro, pero no fui al seguro. Simplemente apelé a Dios para que Él pudiera sanarme. Y esto que prácticamente es un testimonio que se lo estoy diciendo, es para que usted entienda que la mano poderosa, la mano protectora de Dios está sobre usted, está sobre mí, está todo sobre las personas que le aman de veras a Dios. Y entonces yo le pido que usted viva en la fe, una fe de absoluta seguridad en nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto que el apóstol Pablo presenta es como un perseguido. ¿No? Dice, al que está a punto de dar casa, pero no hasta el punto de sentirse desamparado. El Evangelio de Mateo en el capítulo 27, verso 46, acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben? A veces nos sentimos abandonados, pero cuando oramos a Dios, como lo hice esa noche, estando en cama, sufriendo de dolores, el Señor va a venir en pronto auxilio, en pronto socorro nuestro. El último punto que vemos, el contraste entre ser echado debajo. Esto dice, esto es derribado en la tierra y no ser destruido. El tan conocido verbo griego apomulli,
que se repite 90 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, podrán hacer lo que quieran con nosotros, pero la mano protectora de Dios siempre va a estar con usted, siempre va a estar con nosotros. Por eso yo le pido que usted aumente su fe en el Señor. No solamente crea en Dios, sino que le crea a Dios. Muchas veces cuando la gente viene a la plaza, nosotros estamos predicando en la plaza de Guino, y le decimos que si cree que Dios le va a sanar, y sabe que nos dice, sí, pero, y hay un sí, pero y hay un pero, dudando de la palabra de Dios. Y el vivir en fe no es dudar, sino es tener una fe ciega, una fe absoluta, sabiendo que Dios es verdadero. La razón suprema habla de un triunfo de Pablo por medio de más difíciles situaciones en las que vivimos. Al decir, llevado en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, el apóstol Pablo en el versículo 10 está diciendo, siempre llevando de una parte a otra nuestro cuerpo de condición mortal de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, saben hermanos, cuando usted vaya de un lado a otro, no deje de pensar en la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él está aún en medio de nosotros y que nosotros estamos siempre en nuestro pensamiento llevando el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos permanecer en Él y Él también en nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces nosotros tenemos que aprender estas palabras de Pablo. No solo aprender, sino vivir estas palabras de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive en mí Cristo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe, mi hermano? Es importante vivir para Cristo. Y sí, es importante vivir para Dios. Y cuando usted vive para Dios, usted no tiene que preocuparse de nada. Cuando usted vive para Dios, Dios se va a encargar de usted. Usted pensará, ¿y mi trabajo? ¿Y qué voy a llevar a mi casa? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué me voy a vestir? Si usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las cosas suyas. Así que por nada se preocupe. Antes, preocúpese solo de amar a Dios, de orar, de bendecir, de agradar a Dios, de vivir para Él. Y Dios estará supliendo todas las necesidades que tiene. Yo podría contarle muchos testimonios, pero no es hora de hablar de mí, es hora de hablar del Señor Jesús. Colosenses capítulo 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de algo importante, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Esta producción de los sufrimientos de Cristo en la vida del apóstol trae consigo manifestación simultánea y continuidad de su poder salvador. Y Pablo explica en los versículos 11 y 12, dice, porque nosotros vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte que actúa en nosotros, la vida. Donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que le obedecemos y estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Es decir, nosotros que estábamos muertos en pecado, Dios nos dio una nueva oportunidad, Dios nos dio una nueva vida. Y entonces usted y yo podemos libremente decir que somos de Cristo y nuestra fe va a estar intacta. Esa fe que por la cual tenemos que vivir, hermanos, es importante. Es importante que usted, otra vez le digo, que le crea a Dios, que sepa que Dios está al lado suyo, que usted entienda que Dios le ama y le ama de verdad.
Y ese amor no es un amor, no es un amor temporal, no es un amor pobre, no es un amor que se descontinúa, no. El amor de Dios es poderoso, es eterno. El amor de Dios es para siempre de parte de Él hacia nosotros. Nada puede separarnos del amor de Cristo, dice. Y entonces el continuo morir de Pablo por Cristo, en el versículo 11, podemos comparar con 1 Corintios capítulo 15, verso 31. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de Dios, de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. En una prolongación del morir de Cristo en Pablo, de forma que la vida de morir de Cristo, ya ahora resucitado, era capaz de conferir y actuar primeramente en el apóstol sufriente, para desbordarse después para aquellos por cuyo servicio hablaba continuamente del peligro de la muerte. Versículo 2, hasta el punto de que la muerte actúa continuamente en nosotros, mas la vida actúa continuamente en vosotros. Así, mientras nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando vida, dice el apóstol Pablo. A continuación, da otras razones por las que se mantuvo firme entre tales y tan numerosas aflicciones. La fe le guardó de desmayar, dice. Versículo 13, pero entiendo que el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. Hermanos, así como el apóstol Pablo dice, yo confié en Dios y por eso hablé, usted y yo tenemos que aprender a tener confianza en el Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que aprender fe. Sepa usted que los ayunos, oraciones que usted hace están bien, pero primero la relación suya de usted con Dios, de Dios con usted. En otras palabras, mi relación con Dios es tan importante como la relación de Dios conmigo. Antes de comenzar a orar y ayunar por las necesidades de nuestros hermanos, por las necesidades de las personas, usted aférrese al Señor, viva en una fe verdadera. No se engañe diciendo que ama a Dios y usted no está cumpliendo la palabra. Lea la palabra del Señor, aprenda la orden de Dios y va a ver cómo su vida va a ser transformada. Yo conozco gente que era muy pobre. Conozco gente que era, mire, le voy a contar una experiencia ajena, porque yo la he visto, soy testigo de esto. Había una persona en la iglesia que tenía 4 hijos. Él se vino del exterior con su esposa y tenía una vivienda tan pequeñita que era algo decir casi inhumano que pudieran vivir en un ambiente tan pequeño. Pero este hombre había llegado a la iglesia con un amor diferente del que la mayoría de nosotros tiene. Y un día le ofrecieron ser líder en la iglesia y él aceptó con todo gusto ser líder. Y comenzó a servirle a Dios, servirle a Dios, servirle a Dios. Y pronto él tuvo un puesto de venta en un lugar. Y pronto tuvo otro puesto de venta. Empezó a trabajar en una empresa y pronto él tuvo su empresa. Pequeñita sí, pero empresa propia al fin. Y así poco a poco fue prosperando. ¿Sabe? Este hombre se dedicó a amar a Dios, se dedicó a servirle a Dios. Este hombre se dedicó a vivir para Dios. Y Dios comenzó a suplir absolutamente todas sus necesidades. Y sabe, hoy día este hombre es un hombre rico, es un hombre que tiene una inmensa casa donde él vive, tiene casas donde están sus empresas, sus negocios. Y él no se olvida más del Señor. Y uno puede preguntarse, ¿cómo hizo él? Y él respondería, no lo sé, que lo hizo Dios, hizo todo para este hombre. Y sabe, cuando le hablo de cosas materiales, yo primero debería hablarle de cosas espirituales. Pero Dios verdaderamente actúa en las cosas espirituales primeramente, y después de esto es cuando Dios comienza a suplir las necesidades materiales que uno tiene. Ciertamente Dios sacó de la absoluta pobreza a este varón y hoy es una persona realmente que no se aparta del Señor. Ya no está en el centro evangelístico, pero este hombre es un hombre que de verdad ha mostrado el amor a Dios.
Y usted y yo tenemos que aprender de ese ejemplo. Él se ocupó de las cosas de Dios y Dios se ocupó de este varón. Yo soy testigo. A este hombre conocí hace más de 40 años. Miren de cuántos años está hablando. Y hoy día, después de 40 años, yo puedo ver cómo Dios ha prosperado espiritualmente, materialmente y financieramente a este hombre. Hermanos, la gracia de la fe es un estupendo tónico para el desmayo en momentos difíciles. Así como él seguía el ejemplo del salmista. Creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Sabe? Dios simplemente le dice a usted que Él le ama y usted debe corresponderle a Dios y usted debe vivir para Dios y usted debe vivir para que Dios sea exaltado, para que Dios sea bendecido, para que Dios sea glorificado. Y de todo lo demás, Dios se va a ocupar de usted. Así, con esa mano poderosa, con esa mano protectora. Créame, porque no le estoy diciendo ninguna mentira. Créame, porque no estoy hablando por cuenta propia, sino porque el Espíritu me dio para hablar esto, para mostrarles con ejemplos cómo es que Dios transforma la vida de las personas que le aman a Él. Y a usted le animo a que usted ame más a Dios, persevere más en su fe. Créale a Él, que Él se va a manifestar de una forma agradable para usted. Créale a Él. Y por muy enfermo que esté la persona que vive a su lado, va a ver cómo Dios le va a sacar de esta enfermedad. Gracias, hermanos, por escucharme esta palabra. Que Dios les bendiga. Ahora yo les pido que oremos para que esta palabra que ha sido predicada entre en el corazón suyo y viva en la mente, en el recuerdo suyo. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta tarde, esta ya tarde ahora, pasando mediodía, y te ruego, Señor, bendigas a tu pueblo que ha escuchado tu palabra. Te ruego, Dios, que bendigas a tu pueblo que ha escuchado este mensaje, y te ruego que la fe crezca en ellos, que ellos también aprendan a vivir por fe, para que mis hermanos también puedan gozar de vivir en la fe, pero como tú quieres, no como nosotros pensamos, porque nuestros pensamientos son pobres, mas la inmensa riqueza de tu amor y de tu bondad, Señor, es tan inmenso que no podemos comprender. Te ruego bendigas a cada uno de tus hijos y guardes en el corazón esta palabra que ha sido predicada, Señor. Y te ruego que les ayudes a que aumenten su fe. Por sí mismos uno no puede, yo mismo por mí mismo no puedo, pero si tu Espíritu Santo se manifiesta y se mueve en mi cuerpo, guía mi vida, sí, Señor, voy a poder. De la misma manera, Señor, te ruego que el Espíritu Santo que mora en cada uno de tus hijos que ha escuchado esta palabra, también transforme la vida de ellos. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.